Mi nombre es Xochitl Itzel Hernández Velasco y tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, todo comenzó aquella tarde de octubre, en mi casa de Tepoztlán, cuando mi yerno Aurelio me gritó frente a todos: aquí mando yo, no tú. Sus palabras se clavaron en mi corazón como espinas de nopal, y por primera vez, en mis 72 años, me sentí completamente invisible en mi propio hogar. Déjame contarte cómo llegué a ese momento tan doloroso, hijo mío, porque esta historia necesita ser contada desde el principio. Yo vivía en una casita de adobe con flores de bugambilia, trepando por las paredes, en el corazón de Tepoztlán, Morelos. Mi esposo Evaristo había muerto hacía 5 años, y desde entonces, mi hija Citlali había insistido en que ella y su marido Aurelio se mudaran conmigo. Para cuidarte, mamá, me decía. Pero yo sabía cocinar, limpiar y cuidar mis plantas de hierbas medicinales perfectamente bien. Al principio, todo parecía armonioso. Citlali, mi única hija, había heredado mis manos para hacer tamales y mi paciencia para criar niños. Tenía 2 pequeños, Aníker de 8 años y Yaretsi de 5. Aurelio trabajaba en la construcción y llegaba cansado cada tarde, pero siempre había sido respetuoso conmigo, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Aurelio perdió su trabajo en la obra del nuevo hotel cerca del centro de Tepoztlán. El dinero se volvió escaso, y yo comencé a notar cómo sus ojos se llenaban de resentimiento cada vez que yo pagaba la luz o compraba los mandados con mi pensión. Xochitl, me decía mi comadre Eulalia cuando la visitaba en el mercado, ten cuidado, a los hombres orgullosos pueden volverse peligrosos cuando se sienten menos. Yo pensaba que exageraba. Aurelio había sido como un hijo para mí durante 10 años. Había llorado conmigo cuando murió Evaristo. Había cargado a mis nietos en sus hombros durante las ferias del pueblo. Había reparado el techo de mi cocina sin que yo se lo pidiera. Pero el primer cambio lo noté en diciembre, durante las posadas. Yo siempre había sido la encargada de organizar la posada de nuestra calle, una tradición que mantenía desde hace 20 años. Conocía a todos los vecinos, sabía a quién podía aportar qué. Coordinaba con doña Esperanza para los ponches, y con don Mateo para las piñatas. Estaba en el patio, preparando las flores de Nochebuena, cuando Aurelio llegó de buscar trabajo, con el rostro tenso y los puños apretados. Mamá Xochitl, me dijo, pero su voz sonaba diferente, más fría. Este año, Citlali y yo nos haremos cargo de la posada. Me quedé con una flor en las manos, sin entender. ¿Pero por qué, hijo? Yo siempre me he encargado, conozco como... Ya, no eres tan joven, me interrumpió. Es mejor que los más jóvenes tomen las riendas. Citlali estaba tendiendo ropa y no dijo nada, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Conocía esa expresión desde que era niña. Quería decir algo, pero no se atrevía. Esa noche, mientras preparaba chocolate caliente en mi cocina, escuché a Aurelio y Citlali discutir en voz baja en su cuarto. No tenías que hablarle así a mi mamá, susurraba Citlali. Tu mamá necesita entender que ya no es la dueña de esta casa. Mientras yo sea el hombre aquí. No pude escuchar más. Mis manos temblaron mientras sostenía la taza de chocolate. Desde cuando yo no era la dueña de mi propia casa, esta casa donde había criado a Citlali, donde había cuidado a Evaristo durante su enfermedad, donde había rezado cada noche durante 50 años, la posada fue un desastre. Aurelio no conocía a los vecinos como yo, o no sabía que doña Carmen tenía diabetes y no podía comer dulces muy azucarados. No recordaba que los niños de la familia Morales eran alérgicos a los cacahuates. Yo veía todo desde mi mecedor en el patio, sintiéndome como un fantasma en mi propia celebración, pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver a mi nieto Iker acercarse a mí esa noche. Abuela Zashitel, me susurró al oído, que papá no te dejó hacer la posada. La tuya siempre es más bonita. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que a veces los adultos se olvidan del respeto, que a veces el orgullo herido puede convertir a las personas en extraños? Enero llegó con lluvia,
y nuevos desaires. Aurelio había empezado a hablar por mí en las conversaciones, a decidir qué podía comprar y qué no, a cambiar la disposición de mis muebles sin preguntarme. Cuando mi hermana Soledad vino de visita desde Cuernavaca, él fue quien la recibió en la puerta, quien sirvió el café, quien dirigió toda la conversación. Xóchitl se está haciendo mayo ere, le decía a Soledad, como si yo no estuviera sentada a 2 metros de ellos. Ya no puede con todas las responsabilidades de la casa. Soledad me miró con preocupación, pero yo solo sonreí y asentí. Che, más podía hacer. Citlali parecía haber desaparecido, siempre ocupada con los niños o las tareas. Evitando mi mirada, fue en marzo cuando todo explotó. Yo había decidido plantar nuevas hierbas en mi jardincito en ruda para la protección, manzanilla para los tés, epazote para los frijoles. Había comprado las semillas con mis propios centavos y había preparado la tierra con mis propias manos. Estaba arrodillada junto a los surcos, con las rodillas protestando, pero el corazón contento, cuando escuché pasos furiosos detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? La voz de Aurelio era como un látigo. Me volteé, todavía con tierra en las manos, plantando mis hierbas. Hijo como cada año. Nadie te dio permiso para cambiar el jardín. Las palabras me cayeron como agua helada. ¿Permiso? Para plantar en mi jardín. Aurelio, dije con voz temblorosa, este es mi jardín desde hace 50 años. Aquí planté el primer árbol de limón cuando Citlali era bebé. Aquí crecieron las flores que llevé al altar de mi esposo. Eso irá antes, me interrumpió, y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos, algo que me dio miedo. Ahora las cosas son diferentes. Fue entonces cuando Citlali apareció en la puerta de la cocina, con Yaretsi de la mano. Mi hija vio la tensión, vio mis lágrimas, vio cómo su esposo me hablaba como si fuera una intrusa en mi propia casa, y por primera vez en meses, Citlali encontró su voz. Aurelio, basta, es su casa, es su jardín. El rostro de él se endureció. Es nuestra casa ahora, y si no pueden entenderlo las dos, tal vez deberían buscar otro lugar donde vivir. El mundo se me vino abajo en ese momento. Buscar otro lugar, dejar la casa donde había amado, sufrido, criado a mi hija, cuidado a mi marido, hasta su último aliento. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi mecedor del patio, viendo las estrellas y recordando. Recordé cuando Evaristo y yo habíamos comprado esta casa con tanto esfuerzo, cuando él trabajaba de albañil y yo vendía tamales en el mercado. Recordé las noches que había pasado despierta cuando Citlali tenía fiebre, las madrugadas haciendo tortillas, para que mi familia tuviera algo caliente en el estómago. Recordé también las palabras de mi abuela, Concepción, que había muerto. Cuando yo tenía 15 años en Xóchitl, mi niña, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña en tu propia vida. Eres descendiente de mujeres fuertes. No lo olvides. Al amanecer, tomé una decisión. Me levanté antes que todos y caminé hasta la casa de mi comadre Eulalia. Necesitaba hablar con alguien que me conociera desde hace 30 años, alguien que no me viera como una carga o un estorbo. Eulalia me recibió con café de olla y pan dulce, y cuando le conté todo, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¡Ay, Xóchitl! Yo sabía que esto iba a pasar. He visto cómo te ve Aurelio en el mercado, como si fueras un mueble viejo que estorba. Pero ¿qué puedo hacer, Eulalia? Ismi, hija, son mis nietos. No puedo irme y dejarlos. No tienes que irte de ningún lado, comadre Ann. Esta es tu casa. Pero sí tienes que recuperar tu lugar en ella. Eulalia tenía razón, pero no sabía cómo hacerlo. Me sentía como una extraña en mi propia vida, como si hubiera perdido mi voz, mi fuerza, mi derecho a existir. Regresé a casa, con el corazón pesado. Los niños estaban desayunando, y Citlali preparaba lonches para la escuela. Aurelio leía el periódico en mi silla de siempre, la que Evaristo había hecho especialmente para mí, con sus propias manos. Buenos días, murmuré en Aurelio. Ni siquiera levantó la vista del periódico. Citlali me sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de culpa. Fue Yaretsi quien corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Abuela Xóchitl,
¿Puedes contarme el cuento de la princesa Itzel otra vez? Era un cuento que yo había inventado para ella, basado en mi segundo nombre, la historia de una princesa que podía hablar con las plantas y curar con sus manos. Como las curanderas de antes, han claro, mi amor, le dije, cargándola, pero mejor después de la escuela. Mientras cargaba a mi nieta, sentí algo que no había sentido en meses, a mi propia importancia. Para esta Nina yo no era un estorbo, era la abuela que contaba cuentos, que hacía el mejor chocolate caliente, que conocía todos los secretos de las plantas medicinales. Esa tarde, después de que los niños regresaran de la escuela, me senté con ellos en el patio a contarles historias. Iker me pidió que le enseñara a reconocer las plantas medicinales, como yo le había enseñado a su mamá cuando era niña. Mira, mi nieto, le dije, tomando una rama de ruda, esta plantita te protege de las malas energías. Why, esta tome, manzanilla, te ayuda cuando te duele la pancita. Los niños me escuchaban con admiración, haciendo preguntas, tocando las plantas con cuidado. Por primera vez en meses me sentí útil, valorada, importante. Empero, mi momento de paz se rompió cuando Aurelio salió al patio. Niños, entren a hacer tarea, ordenó con voz seca. Pero papá, la abuela nos está enseñando sobre las plantas, protestó Ike. Adentro, Ann. Ahora, los niños obedecieron a regañadientes, y yo me quedé sola con Aurelio en el patio. Él me miró con esos ojos que se habían vuelto tan fríos. No quiero que llenes la cabeza de mis hijos con esas supersticiones. No son supersticiones, respondí con más firmeza de la que había sentido en meses. Es conocimiento tradicional, es medicina ancestral, es brujería vieja, replicó. Mis hijos van a aprender cosas modernas, útiles. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No solo me estaba despojando de mi casa, de mi jardín, de mi lugar en la familia, también quería borrar mi conocimiento, mi cultura, todo lo que yo era y representaba. Aurelio, le dije, levantándome del suelo con las rodillas protestando, yo he curado más dolores de cabeza con mis tés que todos los doctores del pueblo con sus pastillas. He ayudado a nacer a más bebés con mis sobadoras que la partera del centro de salud. No tienes derecho a llamar superstición a la sabiduría de mis ancestras. Por primera vez en meses había alzado la voz. Por primera vez había defendido algo mío. Y fue entonces cuando él explotó. Aquí mando yo, no tú, me gritó con una furia que me asustó. Esta es mi familia ahora, mi casa, mis hijos. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Sus palabras resonaron por todo el patio. Sé que los vecinos las escucharon. Sé que Citlali las escuchó desde la cocina. Sé que mis nietos las escucharon desde su cuarto y me quedé ahí parada, con las manos llenas de tierra y el corazón roto en 1000 pedazos, viendo cómo este hombre que había considerado un hijo me gritaba en mi propia casa, delante de mis propias plantas, bajo el mismo cielo donde había criado a su esposa. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de sentirme pequeña, en lugar de encogerme como había estado haciendo durante meses, sentí que algo se despertaba dentro de mí. Era la voz de mi abuela Concepción. Era la fuerza de todas las mujeres de mi familia que habían resistido, que habían luchado, que nunca se habían dejado vencer. Esta es mi casa, le dije con una voz que no reconocía como mía, una voz llena de poder y dignidad. Esta casa, donde enterré a mi marido, donde crié a mi hija, donde he vivido durante 50 años, tú eres el invitado aquí, Aurelio, no al revés. Su cara se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atribó? Lo interrumpí, y ahora sí, estaba gritando, liberando meses de humillaciones. ¿Cómo te atreves tú a hacerme sentir extraña en mi propia casa? ¿A tratarme como si fuera un estorbo? ¿A prohibirme enseñar a mis nietos lo que sus ancestras sabían? En ese momento apareció Citlali en la puerta, con los ojos muy abiertos. Había escuchado todo a mamán, susurró. No, Citlali, le dije, sin apartar la vista de Aurelio, ya no más silencio, no más hacerme pequeñita para que él se sienta grande. Aurelio dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que me iba a golpear, pero entonces vio algo en mis ojos que lo detuvo. Tal vez vio a todas las mujeres fuertes de mi familia
mirándolo a través de mí. Si no te gusta vivir en mi casa bajo mis reglas, le dije con una calma que me sorprendió. Tú ya sabes dónde está la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi corazón latiendo, podía escuchar el viento moviendo las hojas del árbol de limón, podía escuchar a mis nietos susurrando desde su ventana. Aurelio me miró con una mezcla de shock y respeto que no había visto en sus ojos durante meses. Finalmente, había recordado quién era yo realmente. Citlali, dijo sin apartar la vista, de mí, habla con tu madre. No, dijo mi hija, y su voz sonó más fuerte de lo que la había escuchado en años. Habla tú con ella. Pídele perdón. Aurelio se volteó hacia su esposa como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Por faltarle el respeto, respondió Citlali, acercándose a mí y tomando mi mano, por hacerla sentir que no importa, por tratar de quitarle su lugar en su propia casa. Viendo a mi hija defenderme después de tantos meses de silencio, sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de orgullo, de recuperar a mi hija. Aurelio nos miró a las dos con expresión confundida, como si hubiera despertado de un sueño y no entendiera. ¿Dónde es? Yo solo quería, comenzó a decir, pero no terminó la frase. ¿Qué querías, Aurelio? Le pregunté con más gentileza, porque por primera vez en meses lo veía no como un tirano, sino como un hombre asustado y confundido. Quería ser el jefe de la familia, quería sentirte importante. Él bajó la cabeza, y cuando la levantó, sus ojos estaban brillantes de lágrimas no derramadas. No tengo trabajo. No puedo mantener a mi familia. Me siento, hizo una pausa, me siento inútil. Y ahí estaba la verdad. Finalmente, todo ese resentimiento, toda esa necesidad de controlarme y humillarme, venía de su propio dolor, de su propia sensación de fracaso. Aurelio, le dije, acercándome un paso, ser hombre no significa mandar sobre las mujeres. Ser hombre significa proteger, respetar, apoyar. Mi Evaristo nunca me gritó, nunca me hizo sentir pequeña, y era más hombre que cualquiera que haya. Citlali apretó mi mano, y supe que ella también recordaba a su padre, su gentileza, su forma de tratarme como si fuera la reina de la casa. No sabía cómo, murmuró Aurelio. Estoy perdido, sin trabajo, sin dinero, sintiéndome como si no sirviera para nada. ¿Y por eso tenías que hacer que yo me sintiera como si no sirviera para nada? Le pregunté. ¿Tu dolor justifica el mío? Él me miró con una expresión que no había visto antes. Por primera vez en meses, me veía realmente como persona, no como obstáculo. No. Admitió finalmente, no lo justifica. Nos quedamos ahí parados los tres en el patio, bajo la luz dorada del atardecer de Tepoztlán, rodeados del aroma de mis plantas medicinales y el sonido distante de los niños jugando en su cuarto. Mamá Xochitl, dijo Aurelio, y por primera vez en meses su voz sonó como antes, cuando me llamaba así con cariño verdadero. Perdóname. Her name poor falter. Elres, perdóname por hacerte sentir como si no importaras en tu propia casa. Sus palabras cayeron sobre mi corazón, como lluvia sobre tierra seca. No sabía que tanto necesitaba escucharlas hasta que las pronunció. Te perdono, hijo, le dije, porque así lo había considerado durante 10 años. Y porque el rencor es una carga demasiado pesada para una mujer de 72 años. Pero las cosas van a cambiar. ¿Cómo? Preguntó Citlali. Vamos a hablar, respondí. Vamos a sentarnos como familia y vamos a decidir cómo vivir juntos, con respeto. Todos vamos a tener voz, todos vamos a tener lugar. Esa noche organizamos una junta familiar, como no habíamos tenido nunca. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, donde tantas decisiones importantes se habían tomado a lo largo de los años. Primero dije, quiero que quede claro que esta es mi casa. Ustedes viven aquí porque yo los invité, no al revés. Aurelio asintió, con la cabeza baja, pero sin resentimiento. Segundo, continué, todos tenemos responsabilidades, pero también todos tenemos derechos. Aurelio, tu responsabilidad es encontrar trabajo y aportar lo que puedas. Tu derecho es ser respetado como padre y como hombre de la casa. Citlali, me dirigí a mi hija, tu responsabilidad es cuidar a tus hijos y mantener la armonía familiar. Tu derecho
es tener voz en todas las decisiones que nos afecten. Y yo, dije finalmente, mi responsabilidad es compartir mi casa, mi conocimiento y mi amor. Mi derecho es ser respetada como la matriarca de esta familia. Los niños habían bajado silenciosamente y estaban parados en la puerta de la cocina, escuchando con ojos muy abiertos. Vengan acá, mis amores, los llamé. Ustedes también forman parte de esta familia. Iker y Yaretsi se acercaron tímidamente. Yaretsi se subió a mis piernas y Iker se quedó parado junto a mi silla. ¿Qué pasó, abuela?, preguntó Iker. ¿Por qué estaban gritando? A veces los adultos nos confundimos, le expliqué. A veces olvidamos cómo hablarnos con respeto. Pero ya nos entendimos, ¿ya no van a pelear?, preguntó Yaretsi, con su vocecita preocupada. Tal vez a veces tengamos diferencias, le dijo Aurelio, y me sorprendió la ternura en su voz. Pero vamos a resolverlas hablando, no gritando. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé sola en la cocina tomando mi té. Por primera vez en meses, me sentía en paz en mi propia casa. Pero el verdadero cambio vino en los días siguientes. Aurelio comenzó a buscar trabajo con más determinación, y cuando doña Esperanza le comentó que necesitaban a alguien para hacer reparaciones en la iglesia del pueblo, él aceptó de inmediato. Citlali comenzó a incluirme en las decisiones. Otra vez me preguntaba qué cocinar, me pedía opinión sobre la ropa de los niños, me contaba sus preocupaciones como antes, y yo volví a ser yo misma. Volví a mis plantas, volví a enseñarles a los niños sobre las hierbas medicinales, volví a organizar la posada del siguiente año, pero hubo algo más importante, que recuperé mi voz en un domingo. Cuando estábamos todos almorzando después de misa, Yaretsi preguntó: abuela, ¿por qué las plantas te hacen caso? Me reí. No me hacen caso, mi amor. Yo las escucho. ¿Hablan?, preguntó Iker, intrigado. Todo habla si sabes escuchar. Las plantas te dicen cuando tienen sed, cuando están enfermas, cuando están contentas. Aurelio, que antes habría interrumpido esta conversación llamándola superstición, ahora escuchaba con interés. ¿Y cómo aprendiste a escucharlas?, me preguntó. Mi abuela Concepción me enseñó, respondí. Ella decía que las mujeres de nuestra familia tenemos un don especial para entender el lenguaje de la naturaleza. ¿Yo también tengo ese don?, preguntó Yaretsi con ojos brillantes. Claro que sí, mi nieta. Todos en esta familia tenemos dones especiales. Solo tenemos que aprender a reconocerlos y valorarlos. Miré alrededor de la mesa a esta familia que había estado a punto de romperse por el orgullo y el miedo, y me sentí profundamente agradecida. No solo había recuperado mi lugar en mi propia casa, sino que había aprendido algo valioso. A veces tenemos que pelear por nuestro derecho a existir, incluso con las personas que amamos. En los meses que siguieron, no fueron perfectos. Hubo momentos de tensión, discusiones menores, ajustes difíciles, pero la diferencia era que ahora todos teníamos voz, todos éramos escuchados, todos importábamos. Aurelio encontró trabajo estable en una empresa constructora de Cuernavaca, y aunque tenía que madrugar mucho para llegar, estaba feliz de poder aportar económicamente otra vez. Su autoestima se recuperó, y con ella, su capacidad de ser el hombre gentil que había sido antes. Citlali floreció también. Comenzó a tomar clases de repostería en el centro comunitario, y pronto estaba vendiendo pay de limón y gelatinas artísticas para eventos del pueblo. Verla recuperar su confianza y su independencia me llenaba de orgullo. Y mis nietos. Mis nietos volvieron a ser los niños curiosos y cariñosos que habían sido siempre. Iker se convirtió en mi ayudante en el jardín, aprendiendo no solo sobre plantas medicinales, sino también sobre paciencia, observación y respeto por la naturaleza. Yaretsi siguió pidiendo cuentos, y yo seguí inventándole historias sobre princesas fuertes que nunca se dejaban vencer. Un año después del día que cambió todo, estaba yo otra vez organizando la posada, pero esta vez con la ayuda de toda la familia. Aurelio colgaba las luces, Citlali preparaba los ponches, los niños decoraban las piñatas. Mamá Xochitl, me dijo Aurelio mientras ajustaba una guirnalda. Gracias. ¿Por qué, hijo? Por no rendirte conmigo, por pelear,
por tu lugar, pero también por darme la oportunidad de encontrar el mío. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aurélio, todos merecemos segundas oportunidades. Todos merecemos ser vistos, escuchados, valorados. Esa noche, durante la posada, mientras veía a mi familia y vecinos cantando villancicos en mi patio, bajo las estrellas de Tepoztlán, sentí una paz profunda. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi familia, pero más que eso, había recuperado a mí misma, la señora, que había aceptado silenciosamente ser invisible durante meses, ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que el respeto no se regala, se gana, que la edad no te hace menos valiosa, te hace más sabia, que a veces el amor verdadero requiere conflicto, requiere establecer límites, requiere decir no más. Ahora, cuando los jóvenes del pueblo vienen a preguntarme sobre remedios caseros, cuando las madres primerizas buscan mi consejo, cuando mis comadres necesitan un hombro donde llorar, yo estoy ahí para ellas, pero también estoy ahí para mí misma, protegiendo mi espacio, valorando mi conocimiento, defendiendo mi derecho a existir plenamente. He aprendido que ser abuela no significa desaparecer para que otros brillen, significa ser el tronco fuerte del árbol familiar, pero un tronco que también necesita luz, agua y cuidado para seguir dando frutos a mis queridos nietos. Ahora saben que su abuela no es solo la señora que hace chocolate caliente y cuenta cuentos, también es la mujer que se plantó frente a la injusticia y dijo, hasta aquí, la mujer que defendió su derecho a ser tratada con dignidad, la mujer que les está enseñando que el respeto no es negociable, sin importar la edad que tengas, aun cuando Yaretsi sea grande y alguien trate de hacerla sentir invisible. Espero que recuerde a su abuela, Xochitl, que a los 72 años encontró la fuerza para gritar, aquí estoy yo también en su propia casa, aun cuando Iker sea un hombre y forme su propia familia. Espero que recuerde las lecciones que aprendió viendo a su papá pedir perdón y cambiar, viendo que la verdadera fortaleza está en reconocer los errores y crecer de ellos, y cuando otros adultos mayores se sientan como estorbos en sus propias familias, espero que sepan que no están solos, que su vida, su experiencia, su amor siguen importando, que nunca es demasiado tarde para reclamar su lugar en el mundo. A ti que me escuchas, que tal vez te has sentido invisible en tu propia familia, quiero decirte, eres importante. Ser escuchada en tu experiencia merece ser valorada. No permitas que nadie, ni siquiera las personas que amas, te hagan sentir como si fueras menos de lo que eres. A veces, el amor requiere conflicto. A veces la paz verdadera solo viene después de la tormenta. Y a veces, para salvar una familia, primero tienes que salvarte a ti mismo. Esta es mi historia, la historia de cómo dejé de ser invisible y volví a ser Xochitl Itzel Hernández, Velasco en curandera, abuela, matriarca, mujer completa y ahora, cuando me siento en mi mecedor, cada atardecer, viendo cómo el sol se esconde detrás del Teposteco, sé que esta historia no termina conmigo. Continúa en cada mujer que decide no desaparecer, en cada familia que aprende a valorar a sus mayores, en cada nieto que crece sabiendo que el respeto no tiene edad. Hace apenas una semana, mi vecina, doña Remedios, vino a contarme que su hijo, Mayo Erel, había corrido de su propia cocina para que su nuera pudiera cocinar a su manera. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido. La senté en mi patio, le serví té de hierbabuena y le conté mi historia. Le dije que a veces tenemos que recordarles a nuestros hijos quiénes somos realmente, no solo quiénes han decidido que debemos ser. Pero Xochitl, me dijo con lágrimas en los ojos, ya estoy muy vieja para pelear. Comadre, le respondí, nunca estamos demasiado viejas para defender nuestra dignidad. Esa dignidad no tiene fecha de caducidad. Ayer supe que doña Remedios tuvo una conversación seria con su hijo. No fue fácil, pero recuperó su lugar en su propia cocina. Me mandó a decir con su nieta Andaila, tu abuela Xochitl, que tenía razón. Nunca es tarde para ser respetada. Estas son las historias que me llenan el corazón ahora. Saber que mi experiencia puede ayudar a otras mujeres como yo,
que se sienten perdidas en sus propias casas. Es lo que le da sentido a todo lo que viví. A los domingos, después de misa, a veces se juntan conmigo 3 o 4 señoras del pueblo. Nos sentamos en el patio, tomamos café y compartimos nuestras historias. Algunas han vivido lo mismo que yo, otras están empezando a sentir esa sensación de volverse invisibles. Hablamos sin pena, sin vergüenza, porque entre nosotras no hay juicio. Es que no queremos causar problemas, me dijo hace poco doña Carmela, cuya nuera había empezado a tomar decisiones sobre sus nietos sin consultarle. Comadre, le dije, defender tu lugar no es causar problemas, es evitar que los problemas se vuelvan más grandes. Hoy mismo, mientras preparaba masa para tamales, sí, volví a hacer tamales en mi cocina cuando, yo cuero, llegó mi hermana Soledad desde Cuernavaca. Ya no tuvo que aguantar que Aurelio dirigiera la conversación. Él se sentó respetuosamente a escuchar mientras nosotras hablábamos, participando solo cuando se lo pedíamos. Xochitl, me dijo Soledad antes de irse. No sé qué pasó aquí, pero veo una luz en tus ojos que no había visto en mucho tiempo. Y tiene razón, hay una luz nueva en mis ojos, una que viene de saber quién soy y no tener miedo de mostrarlo. Una luz que viene de haber luchado por mi lugar y haberlo ganado, no con gritos ni rencores, sino con dignidad y firmeza. En esta semana, Iker me preguntó si podía llevar a un amigo de la escuela para que le enseñara sobre las plantas medicinales. Le conté que mi abuela sabe curar con hierbas, y no me creyó. Me dijo con orgullo, quiero demostrarle que las abuelas sabemos cosas importantes. ¿Te das cuenta? Ahora mi nieto presume de mí, de mis conocimientos, de lo que es You Know Me. Ve como la señora viejita que estorba, sino como la abuela sabia que tiene cosas valiosas que enseñar. Yaretsi también ha cambiado. El otro día estaba jugando con sus muñecas y escuché que le decía a una, tú eres la abuela y eres la más importante de toda la familia, porque sabes todo. Cuando le pregunté por qué había dicho eso, me respondió, porque así eres. Tú, abuela en la que sabe todo y la más importante. Estos son los momentos que me confirman que la lucha valió la pena. No solo recuperé mi lugar en mi familia, sino que les enseñé a mis nietos a valorar a las personas mayores, a entender que la experiencia es un tesoro, no una carga. Aurelio ahora viene conmigo al mercado los sábados, no para dirigir mis compras, sino para ayudarme a cargar las bolsas y para aprender. Sir, le he estado enseñando sobre las hierbas, cómo elegir los mejores chiles, cómo saber si un aguacate está en su punto. Él, que antes despreciaba mi conocimiento, ahora lo busca. A mamá Xochitl me dijo la semana pasada, quiero que Iker y Yaretsi sepan todo lo que usted sabe. No quiero que se pierda esa sabiduría. Citlali también ha florecido de maneras que no esperaba. Su negocio de repostería va tan bien que está pensando en rentar un local pequeño en el centro del pueblo. Pero lo más importante es que ha recuperado su voz. Ya no es la mujer silenciosa que evitaba los conflictos. Ahora expresa sus opiniones, toma decisiones, participa activamente en la vida familiar. Mamá, me dijo hace unos días, mientras preparábamos el almuerzo juntas, gracias por enseñarme que las mujeres no tenemos que hacernos chiquitas para que otros se sientan grandes. Mi niña, le respondí, yo no te enseñé eso, tú ya lo sabías, solo necesitabas recordarlo. Pero hay algo más que he aprendido en este tiempo, algo que tal vez es lo más importante de todo. He aprendido a perdonarme a mí misma. Durante mucho tiempo me sentí culpable por haber permitido que me trataran mal, por no haber puesto límites desde el principio, por haber cedido tanto terreno. Ahora entiendo que no fue mi culpa, que a veces el amor malentendido nos hace aceptar lo inaceptable, que el deseo de mantener la paz familiar nos puede llevar a sacrificar nuestra propia dignidad, pero también entiendo que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo. Cada mañana, cuando me levanto y veo mis plantas creciendo fuertes en el jardín que recuperé, cuando huelo el café que preparo en mi cocina como a mí me gusta, cuando me siento en mi silla especial que Evaristo hizo para mí, siento una gratitud, profunda gratitud por haber encontrado la fuerza para luchar,
gratitud por tener una familia que pudo cambiar y crecer, gratitud por cada día que puedo vivir, siendo plenamente yo misma. A los vecinos han notado el cambio en nuestra casa. Ya no se escuchan gritos, pero sí se escuchan risas. Ya no hay tensión en el aire, sino armonía. No la falsa armonía del silencio forzado, sino la verdadera armonía del respeto mutuo en don Mateo, el que nos ayuda con las piñatas para las posadas. Me dijo el otro día doña Xochitl, no sé qué medicina se tomó, pero se ve usted 10 años más joven. Y tal vez tenga razón. Tal vez recuperar mi dignidad me haya devuelto algo de juventud. No la juventud del cuerpo, que esa ya se fue hace tiempo, sino la juventud del espíritu, esa que viene de saber que tu vida tiene valor, que tu voz importa, que mereces respeto. Ahora, cuando camino por las calles empedradas de Tepoztlán, cuando saludo a mis vecinos en el mercado, cuando me siento en la plaza a ver pasar la gente, lo hago con la cabeza en alto. Soy Xochitl Itzel Hernández Velasco, 72 años de sabiduría, una vida llena de historias, una mujer completa que no se deja invisible por nadie en ti. Querido corazón que has llegado hasta el final de mi historia, te quiero de Ishar. Estas palabras no importa cuántos años tengas, no importa si eres abuela, madre, hija o nieta, no permitas que nadie te haga creer que eres menos importante porque envejeces. No permitas que te arrinconen contra la pared de la invisibilidad. Tu experiencia es valiosa, tu sabiduría es necesaria, tu amor es fundamental, pero por encima de todo, tu dignidad es sagrada. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela, si estás viviendo lo que yo viví. Si te sientes invisible en tu propia familia, si crees que ya no importas, quiero que sepas que estás equivocada. Importa, vales, mereces respeto y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamarlo. A veces, el camino será difícil. Habrá lágrimas, habrá confrontaciones, habrá momentos en los que querrás rendirte, pero no lo hagas. Recuerda que eres descendiente de mujeres fuertes, de mujeres que lucharon, que resistieron, que nunca se dejaron vencer. Cuando sientas que no puedes más, piensa en mi historia. Piensa en esta vieja de 72 años, que un día dijo, hasta aquí, y cambió el curso de su vida. Si yo pude, tú también puedes. Y recuerda siempre nunca eres demasiado vieja para brillar. Nunca eres demasiado mayo para ser respetada. Nunca eres demasiado anciana para reclamar tu lugar en el mundo. Esta es mi historia. Pero puede ser también la tuya, la historia de cómo una mujer decidió dejar de ser invisible y volvió a ser quien realmente era. La historia de cómo el respeto puede ser recuperado cuando se pelea con dignidad. La historia de cómo el amor verdadero a veces requiere establecer límites, Sam. Porque al final, querido corazón que me escuchas, todos merecemos ser vistos, todos merecemos brillar. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro lugar bajo el sol. Que esta historia te acompañe siempre, que te dé fuerza cuando la necesites, y que te recuerde que tu vida, sin importar la edad que tengas, siempre será valiosa y digna de respeto.